¿Qué tal? Buenos días, un placer saludarlos. ¿Dónde está usted? ¿Dónde se encuentra? Estoy en Washington. Ya está en Washington. Estoy en Washington, a punto de tomar un avión para Lima. Mañana se realiza una importante reunión hemisférica en Lima de parlamentarios jóvenes para hablar sobre democracia, comunicación política y cómo enganchar mejor al sector político con la población, sobre todo los parlamentos de América, y cada vez están más desprestigiados. Así es, es una reunión importante que realiza la OEA en Lima a partir de una iniciativa de la División de Perú y por supuesto el Congreso de la República que preside Ana María Solórzano, que ha liderado esto en América. Se prevé que vengan 60 parlamentarios de toda América, jóvenes, varios presidentes de parlamentos, la presidenta del Parlamento de Bolivia, la presidenta del Parlamento de Ecuador, de Uruguay, en fin, hay un evento muy importante mañana en Lima de destacar. Vamos a tener una entrevista precisamente ahora más tarde pues con uno de los organizadores también del evento. Le queríamos preguntar cómo interpreta las declaraciones del doctor Eguiguren, en el sentido de él ha dicho, bueno, yo más o menos veo que este caso no más o menos perdido, pero hay que ver cómo se pierde. Estas declaraciones han desatado pues toda una serie de reacciones, entonces están diciendo que bueno, es vinculado pues a las ONGs, ¿no? Que cómo se está influyendo lo que podría ser la opinión de la Corte sobre una sentencia que no se ha dado a conocer todavía. ¿Cómo hay que interpretar estas declaraciones? ¿Está de acuerdo usted con ellas? Primero. Yo he pedido, Enrique, tranquilidad al país, a sus líderes, en fin, a los políticos, en relación a un caso que es muy importante y para el cual el gobierno del presidente Humala ha efectuado todos los esfuerzos necesarios para una adecuada defensa. El Perú ha asistido a todos los eventos que han sido citados por la Comisión, por la Corte, hemos estado presentes, hemos estructurado una defensa inédita, yo diría, en la historia de cómo el Perú se ha defendido ante la Corte. Hay que recordar que en el pasado efectivamente no ha existido un mecanismo de defensa adecuado, muchos abogados contratados, muchas personas que no generaban memoria institucional, pero en este caso la cosa ha sido diferente. En este caso hemos tenido una estrategia, no hemos escatimado ningún recurso, como por ejemplo la contratación de peritos, las pruebas presentadas por el Perú ante la Corte, que han sido muy importantes. Por primera vez en la historia, la Corte Interamericana se desplazó a un país, en este caso a Lima, para la reconstrucción de los hechos. Hubo una reconstrucción justamente en la réplica de la Embajada de Japón, a la cual asistieron los miembros de la Corte y pudieron presenciar además cómo fue la operación para acá in situ. De tal manera que lo que hemos visto acá es que el Estado ha tenido una defensa. Nosotros aspiramos, es la pretensión, digamos, de la defensa del Perú, que evidentemente nos den la razón en la Corte, que por lo menos establezcan los principios fundamentales que nosotros hemos señalado acá. Lo primero, que esta operación fue una operación impecable, en donde los comandos no tuvieron ningún tipo de responsabilidad, sino actuaron en el marco de la ley, buscando reponer el Estado de Derecho en el Perú. Eso está demostrado en el proceso, eso se ha acreditado además en sede interna, en la sentencia de la Corte Suprema del Perú, y ha sido expuesto por la defensa del Estado peruano. Y lo segundo es, uno de temas también muy importantes, es que en cualquier contingencia que pueda presentarse no es posible, reitero, que se fije ninguna reparación civil o indemnización a terroristas, porque el Perú, el gobierno del Perú, no indemniza a terroristas. Es un principio que ya es una política del gobierno, es una política de Estado, digamos. Esperemos que eso se mantenga en el tiempo, porque el Perú fue afectado por el terrorismo y no podemos permitir que ellos, al día de hoy, pretendan en todo el escenario de pagos o reparaciones, que es inaceptable. Señor Jiménez Mayor, ya hay posibilidad, porque ya ni bien se ha escuchado pues lo señalado por el doctor Eguiguren, lo han calificado como una negligencia incluso, una barbaridad otros, hay posibilidad de que esto, de lo dicho, direccione justamente lo que vaya a sentenciar pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que también se ha dejado entrever. No, en absoluto, la Corte es una Corte independiente de juristas de primer nivel, son personas con una trayectoria, digamos, jurídica impecable. Yo no en absoluto puedo afirmar que por el hecho de una declaración de una persona que es respetable pueda esto generar algún tipo de
escenario complaciente por parte de la Corte. Eso no es así. La Corte funciona en función de las pruebas y los alegatos que se presenten en la sede de ellos. Así que yo lo que te diría es más bien que no especulemos, que tengamos calma. La Corte en este momento está reunida en San José, están sesionando. Entiendo de que justamente en este periodo de sesiones, que ya culmina en los próximos días, se va a emitir el fallo, se va a publicar el fallo. Esperemos con tranquilidad creo que hemos hecho la mejor defensa, repito, aquí en el Perú deben estar todos unidos, porque la respuesta que debe emitir el Estado en relación a esto tiene que tener a todo el país en un solo bloque. Ahora, de todas maneras, para finalizar, uno dice, Eguiguren no es ni manco ni no es que no sepa de lo que habla, y por otro lado no hay que caer en chauvinismos. Acá el Poder Judicial, y es algo que no se quiere decir muchas veces, el Poder Judicial en última instancia lo que ha dicho es, bueno, efectivamente un operativo impecable, ¿no? Los comandos pues absolutamente probos en su labor, un uso de la fuerza adecuado, pero de otro lado lo que se dice más o menos es, pues, este señor Tito fue ejecutado de manera extrajudicial. ¿Esto qué efecto puede tener en el fallo de la Corte? Usted está diciendo, un punto central es no pagar ningún tipo de indemnización a los terroristas, pero otro punto central, de repente el más importante, es que los comandos pues queden libres de polvo y paja, es decir, que ya no se les vuelva pues a llevar de ninguna manera a un nuevo juicio. ¿Esto cómo juega con lo que va a ser la sentencia? ¿Qué cosa es lo que finalmente puede decidir la sentencia de la Corte Interamericana en este sentido? Bueno, la Corte, yo estimo, no debería ir más allá de lo que ya estableció el Poder Judicial peruano. La Corte Suprema del Perú, en el caso interno, en sede interna, determinó, a diferencia de la comisión que hizo una alegación, una imputación al Estado peruano de la muerte de 3 derrotistas, finalmente la Corte Suprema del Perú ha determinado que en el caso de Tito, solamente en el caso de él, existe un hecho que tiene que ser investigado por las autoridades nacionales, en el sentido de cuáles fueron las circunstancias de su muerte, en donde aparentemente habría sido ejecutado extrajudicialmente, es lo que dice la Corte Suprema del Perú. La Corte Interamericana no puede ir más allá de eso. Por eso que el énfasis de la defensa del Perú a nivel internacional ha sido que la operación fue impecable, que los comandos han tenido una participación estrictamente apegada a derecho, ellos han sido investigados y están en cualquier otra investigación que pueda inferirse a partir de la sentencia de la Corte Suprema del Perú, que entiendo ya está en una investigación en sede del Ministerio Público, y no debería para nada comprometer a los comandos, y es una investigación que tendrá que hacerse en el marco de las atribuciones del Ministerio Público, pero eso, repito, es una circunstancia que ya ha sido determinada por el Poder Judicial en sede interna, con lo cual la Corte ya no podría agregar nada más sino seguir lo que ya la Corte pero no se había terminado. Muy bien, Juan, nos ha ayudado a aclarar un poquito el panorama, pues, y definitivamente en los próximos días vamos a tener claro seguramente pues cuál es la decisión final de la Corte Interamericana. Muchas gracias por la comunicación. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, 6:28.